Muy buenos días a todos, gracias por estar conectados a través de Zoom o redes sociales o si estás viendo este video desfasado. Te pido que por favor me acompañes primeramente en una oración. Mi Señor Dios del cielo, quiero orarte, Padre, para que por favor seas tú quien dirija este mensaje, que sea tu palabra la que cale el corazón de cada uno de los que escucha, Señor, que por favor me ayudes a no ser un estorbo con mis muletillas, con mis errores, sino que se enfoquen en ti, Padre, en lo que tú quieres decir, que seas tú quien toque el corazón, que seas tú quien lleve a cada uno de nosotros a tomar decisiones para estar más cerca tuyo. Te amamos, Señor, y te oramos todo esto agradecidos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para empezar quiero pedirte que estés aquí, que estés con tus 5 sentidos, escuchando, viendo, tomando nota. Vamos a ver varias escrituras el día de hoy, entonces para que estés anotando ahí en tu teléfono, en tu cuadernito, pero que estés concentrado en lo que estés haciendo. Yo sé que tenemos siempre tantas distracciones, pero es importante, ¿no? Concentrarse y por respeto, ¿no? A la palabra de Dios. Hemos estado estudiando los últimos 2 meses sobre fe, sobre la fe en acción aprendimos primero, después sobre la fe que salva. Hablamos también de la fe reverente que necesitamos tener delante de Dios y la fe que nos fortalece. Hoy seguiremos aprendiendo sobre la fe y el título de hoy es Fe Obediente. Estaré compartiendo un poco sobre eso, comprendiendo que la obediencia es un tema súper amplio y no puedo abarcarlo en una sola clase, es decir, y aún así me quedaría corto. Así que espero que al menos lo que podamos ver el día de hoy sea algo que te ayude. Primero estaremos viendo el significado, luego estaremos viendo varias escrituras de la importancia de la obediencia y luego 3 breves puntos sobre cómo desarrollar una fe obediente. Partamos con la definición de obedecer. Según la RAE, obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Cumplir la voluntad de quien manda. La traducción de la palabra obediencia en hebreo es shama, que significa oír inteligentemente con la disposición a obedecer. Fíjate que es fácil de asimilar lo que obedecer significa, pero todos sabemos cuánto cuesta en la práctica. Desde pequeños lo experimentamos. ¿Cuánto nos cuesta ser obedientes? Es como si naciéramos con un chip para ser desobedientes. En lo personal recuerdo con mi hermano Rodrigo que nos metíamos en una gran cantidad de problemas. En la mayoría de ellos era por seguir mis ideas, mis instintos, los cuales no incluían el obedecer. Pobre Rodrigo, le tocó vivir varios castigos gracias a mi persona. Nos decían, no jueguen a la pelota dentro de la casa. Yo sé que varios de los que están acá escucharon esa frase, ¿no? Y algunos la escuchan hoy. Y la siguen escuchando algunos, siendo adultos. ¿Y qué hacíamos nosotros? Jugábamos dentro de la casa igual a la pelota. Rompimos botellas, rompimos fotos, rompimos cuadros, mesas de centro, mueble para la televisión y hasta un acuario enorme que rompimos. Y tenemos una tremenda historia sobre eso. Lo mismo pasó por mi desobediencia en el colegio. Y seguí ese patrón de desobediencia hasta mi vida adulta. Tristemente, al igual que cuando era niño, recibí las consecuencias de no obedecer. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo te va obedeciendo? ¿Eres alguien obediente por naturaleza? ¿O eres un rebelde y te pareces más a mí? La obediencia requiere voluntad, requiere decisión, porque nosotros la otorgamos. Nosotros decidimos a quién ser obedientes. ¿Sabes? Algo muy importante que es relevante para nosotros aprender y enseñar a otros, y especialmente enseñar a nuestros hijos, que no debemos tener una obediencia ciega. Al igual que la fe, que tampoco puede ser ciega, sino que tiene que ser una fe inteligente, la obediencia también. La obediencia es algo que debemos otorgar, siempre acompañado de un análisis crítico de quién la ordena, de quién la está pidiendo. No podemos obedecer por obedecer, eso es muy peligroso. Mira, hay una escritura que nos ayuda, que está en Hechos 17, versículo 11, versión nueva, NBI, nueva versión internacional. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. ¿Sabes? Aquí Lucas
está hablando algo tan importante. Examinar lo que dicen que es verdad, examinar lo que se nos enseña, examinar lo que se nos pide que obedezcamos. Por ejemplo, si yo dijera, sabes, tuve una visión y tenemos que lanzarnos todos al río Mapocho porque tuve una visión de Dios, ¿debieras obedecer? Claro que no. Es ridículo lo que estoy diciendo. Pero ¿sabes? Tristemente, cosas así de graves han pasado a lo largo de la historia por tener una obediencia ciega. Obedecer, porque incluso usando escrituras fuera de contexto. Es tan importante tener una fe obediente, pero tenemos que escudriñar las escrituras, comprobar si lo que se nos dice es verdad, conocer los contextos. Es muy importante, hermanos y amigos que nos están viendo el día de hoy. En lo personal, a nuestras hijas les estamos enseñando que deben obedecer a figuras de autoridad que las aman. Sus papás, sus abuelos, las guías en donde estudian. Pero siempre y cuando no sea algo que les cause daño a ellas, en su integridad física y mental. Ya que si les enseñamos que solo tienen que ser obedientes porque tienen que ser obedientes, ¡wow! Eso es peligroso. Pueden ser dañadas de diferentes formas por personas que les muestren un poco de autoridad y que tengan una muy mala intención. La obediencia es buena siempre y cuando la otorgamos de forma razonable a alguien que demuestra confiabilidad, que demuestra respeto por nosotros y mayormente amor. Meditaba que la obediencia también la podemos otorgar con diferentes motivaciones. A veces temor, a veces conveniencia, a veces gratitud. A veces obedecemos por temor al castigo cuando éramos niños, ¿no? Al reto o a la disciplina física, incluso cuando éramos niños, y que a veces era muy severa. Pero como adultos también a veces obedecemos por temor. ¿Sabes? Si vuelves a faltar otro día más, te despedimos. ¡Wow! No voy a faltar. Por temor al despido, las consecuencias. También obedecemos por conveniencia. Yo a la niña le digo, cómanse toda la comida y le daré un rico postre, cuando hay una comida que no les gusta mucho, pero sabemos que es buena para ellas. ¿Y qué hacen las niñas? No se la comen por amor al papá, se la comen porque realmente quieren ese postre. Pero ¿sabes? Los adultos somos muchas veces iguales. Obedecemos muchas veces por obediencia. La gratitud creo que es una de las formas más nobles de obedecer. Cuando somos agradecidos con alguien que ha hecho algo relevante en nuestras vidas. Familia, papás, tutores, abuelos, que nos amaron. Y si nos piden algo, incluso siendo nosotros adultos, somos obedientes a ellos. Por el amor que nos entregaron, por lo que hicieron por nosotros. ¿Sabes que en cada decisión que tomamos, pequeño o grande, estamos obedeciendo a algo o a alguien? En cada acción estamos haciendo la voluntad de algo a alguien. Y aunque creemos que muchas veces hacemos lo que queremos, en realidad nos sometemos a la voluntad de otro, como un esclavo. ¿Y qué es lo que hace un esclavo? Obedecer a su dueño. Las escrituras lo definen de la siguiente forma. Mira, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, versión NBI. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Somos esclavos de lo que nos domina, ya sea el enojo, la lujuria, la pereza, o no sé con qué cosas puedas estar luchando el día de hoy. Cuando actuamos así, obedecemos la voluntad de nuestra naturaleza pecadora. Nos dejamos dominar por el enojo y el enojo se vuelve nuestro amo. Nos dejamos dominar por la lujuria y la lujuria se vuelve nuestro amo. La pereza y así el egoísmo y un montón de cosas más. Nos dejamos dominar por esa naturaleza pecadora. Jesús lo dijo en Juan 8:34, versión Nueva Biblia de las Américas. Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es decir, ¿a quién le obedece? Al pecado. Los que pecan le obedecen al pecado. Y nuevamente Jesús lo recuerda. En Mateo 6:24, dándole otra connotación, en la versión Dios habla hoy. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas.
Fijémonos que las tres escrituras hablan de un absoluto. Cada uno en la primera. Todo aquel. Nadie. La obediencia, el someternos a la voluntad de algo o de alguien, es algo de lo que no podemos escapar o escondernos. Todos lo hacemos. Sin embargo, tenemos la libertad de poder elegir a quién obedecer. Y esta es una increíble y esperanzadora noticia para ti y para mí. Hoy quiero animarte a que tu obediencia la otorgues en el lugar correcto, en el ser correcto y con la motivación correcta. Hoy quiero animarte a desarrollar una fe obediente. Pero lo primero que necesitamos aprender es cuán importante es la obediencia para Dios. Recordemos que desde el Génesis se nos revela la importancia de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Pablo nos recuerda esto en Romanos 5:19. Puede leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sabes? La desobediencia trajo desde el principio consecuencias eternas para nosotros. Desde Adán y Eva. Y así un montón de ejemplos. Pero también la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesús nos da una nueva oportunidad de ser justos. En Deuteronomio 26, versículo 16, traducción lenguaje actual, dice: Moisés también dijo, Dios les ordena hoy que obedezcan todos estos mandamientos. Comprométanse a obedecerlos con toda su mente y con todo su ser. ¿Sabes? Dios habló a Moisés, a través de Moisés a su pueblo, desde un principio, sobre la importancia de la obediencia. Y la obediencia requiere compromiso, hay que comprometerse a obedecer, hay que ser intencional, hay que ejercer la voluntad para eso. No es algo emocional, requiere compromiso. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Nueva Biblia de las Américas. Y Samuel dijo: ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? ¿Entiende? El obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Hermanos, amigos, la obediencia es mejor que cualquier sacrificio ante Dios. Vale mucho más. Vale mucho más la obediencia. En Mateo 7:21, en la versión PDT, dice: No todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. ¡Wow! La obediencia a la voluntad de Dios es lo que definirá mi entrada al cielo. No solo una fe que cree en Dios, sino una fe obediente a la voluntad. Eso va a definir mi entrada al cielo. No solamente si creo que existe el cielo, si creo en Jesús o creo en Dios, sino mi obediencia. Esa fe acompañada de obediencia. Mira Mateo 12, del versículo 49 al 50, versión Nueva Biblia de las Américas. Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: Miren, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que hace la voluntad, el que obedece. Jesús reconoce como su familia a los que obedecen a Dios. ¿Sabes? A veces creemos erróneamente que ser parte de una iglesia o ser miembro de cierta denominación nos hace parte del reino de Dios, de su familia. Pero aquí Jesús dice que su familia son los que obedecen a Dios. Su iglesia está compuesta no por miembros de cierta denominación, sino por personas que obedecen la voluntad de Dios. Personas donde la voluntad de Dios reina. Esos son parte del reino de Dios, son parte de su familia, de su iglesia. Por eso es tan importante, hermanos, amigos, la fe
obediente. En Hechos 5, versículo 26 al 29, la versión NBI, dice, perdón, del versículo 28 al 29, dice: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Estos son los fariseos hablando. Versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. ¡Wow! La valentía. Ellos estaban siendo juzgados. Después recibieron azotes y todo eso. Pero algo que tenían súper claro estos hombres de Dios es que nuestra obediencia a Dios debe estar por sobre la obediencia a los hombres. No podemos decir que si alguien nos dice que tenemos que mentir o nos manda a mentir, mentir. No, mi obediencia a Dios es primero. Si alguien me manda a golpearle a otro, no. Primero mi obediencia a Dios, por sobre los hombres. En Santiago 4:7, traducción lenguaje actual, dice: por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. ¿Sabes? Una arma poderosa ante la tentación es la obediencia. La obediencia es la forma en que podemos vencer la tentación. Yo decido, voy a pecar en esto, estoy siendo tentado para pecar en esto, pero, ¿sabes? Voy a ser obediente. Obediente a la voluntad de Dios y no obediente a mi naturaleza pecadora. Y esa es una arma potente. Al generar un carácter obediente a la voluntad de Dios, nos volvemos victoriosos en nuestras vidas. Empezamos a vencer. En Juan 14, versículo 23, versión Reina Valera contemporánea, dice la palabra: Jesús le respondió: el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. Jesús nos dice que la forma en que demostramos en que lo amamos es en la medida en cuanto le obedecemos. ¿Sabes? Puedo gritar a los cuatro vientos que amo a Dios. Puedo decir que confío, escribirlo, publicarlo. Puedo mostrar que mi bendición me está yendo súper bien porque Dios está conmigo. Puedo hablarle a otros de Dios. Puedo, como decía, publicarlo en todos los lados. Pero la realidad es que el amor que siento a Dios es proporcional a mi obediencia. Mi obediencia a su voluntad. Si yo no estoy haciendo lo que la voluntad dice, si yo no lo estoy amando con todo mi corazón, si yo no amo a mi prójimo, si yo no amo a mi iglesia, a mis hermanos, al cuerpo de Cristo, y amo a Dios, estoy bien perdido. Estoy bien perdido. Porque la obediencia es la forma en que demuestro mi amor a Dios. Ahora quiero compartirles tres puntos de forma breve, ¿no?, que nos pueden ayudar a desarrollar una fe obediente. Primero, la fe obediente se desarrolla al conocer las cualidades de la voluntad de Dios. Vamos a Romanos 12, versículo 2, versión Dios habla hoy. Hoy hemos visto varias versiones, eso es muy bueno para ampliar nuestra gama de conocimiento de la Escritura. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. ¿Sabes? Obedecemos porque la voluntad de Dios es buena, grata, perfecta. No obedecemos por obedecer, sino que obedecemos porque es así la voluntad de Dios. Es algo que nos hace bien, es algo que nos ayuda, es algo que hace bien al prójimo. Y es algo que podemos comprobar en el día a día. Piensa en cómo nos sentimos cuando nos conducimos bajo la voluntad de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios. Cuando actuamos con rectitud, ¿cómo vas por la vida? Tranquilo, con tu conciencia tranquila porque estás siendo íntegro, recto. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo
llevas tu vida cuando ayudas a otro. La alegría, la plenitud que sientes. Cuando somos generosos. Cuando perdonamos y liberamos a alguien. ¿Cómo te sientes? Cuando hacemos la voluntad de Dios nos sentimos plenos. ¿Sabes? Porque la voluntad de Dios es buena. Es buena para nuestras vidas y es buena para otros. Piensa en eso. La voluntad de Dios no es algo pesado. Los mandamientos de Dios no son cargas pesadas. No mates, no robes, no desees la mujer del prójimo. No mientas, no engañes, perdona, sé compasivo. ¿Es algo malo? ¿Es algo que causa daño? Para nada. La voluntad de Dios es tratarnos con pureza, con sinceridad, con compasión, con amor. Y eso es grato. Es grato que lo hagan contigo, es grato que lo hagan conmigo. Entonces piensa. Desarrollamos una fe obediente al conocer la voluntad de Dios, que es buena, grata. Entonces, ¿por qué somos desobedientes a su voluntad en ocasiones? Por nuestras debilidades, por obedecer a nuestra carne en vez de a Dios. Pero la voluntad de Dios es increíble. Es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas, lo mejor que puede pasar en la vida de alguien. Si logramos entender profundamente las poderosas cualidades de la voluntad de Dios, van a dejar de ser una carga y amaremos la voluntad de Dios. Vamos a amar el bien y odiar el mal, como dice la Escritura. Y es ahí, cuando entendemos profundamente la voluntad de Dios, lo buena, la grata y lo perfecta que es que empezamos a desarrollar una fe obediente. Una segunda forma de desarrollar una fe obediente es conocer profundamente lo que Dios ha hecho por ti y por mí. En Juan 3:16, una escritura archiconocida por todos nosotros, dice en la versión Nueva Biblia de las Américas: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Miremos ahora Romanos 3:23 al 24, versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Necesitamos partir de la base que sin Jesús nuestra obediencia no sirve de nada. Que tú y yo seamos los más obedientes, bueno, en mi caso no, pero que tú seas increíblemente obediente, wow, no sirve de nada. Ya que ni el mejor de nosotros podría alcanzar su salvación por la obediencia que posee. Todo es gracias a Jesús, a nuestro Señor y Salvador. Si logramos entender profundamente lo que Dios hizo por nosotros al enviar a Jesús a morir por ti y por mí, a causa de mis malas decisiones, a causa de tus malas decisiones, nos va a llenar de gratitud. Si logramos dimensionar de alguna manera dónde estábamos sin Dios y cuál era nuestro destino sin su perdón, sin su gracia, nos va a ayudar a tener una vida llena de obras de gratitud y tener una fe obediente. ¿Sabes? Hoy, no sé cómo fue tu día. ¿Cómo te levantaste? Bien, mal, si ya discutiste con alguien. O te levantaste con la pierna izquierda, como decimos. No sé si esta semana ha sido horrible para ti. Ha sido un malo pecando, tomando malas decisiones. O estás desconectado de Dios. O estás aquí desanimado. O ha sido un mes malo. O quizá varios meses. Quiero decirte algo muy profundo. Dios te ama de una forma insondable. Y nadie te va a amar como Él te ama. Nadie, absolutamente nadie. No existe un hombre o una mujer que te vaya a amar como Dios lo hace. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelita. Nadie. Además, si hoy eres un seguidor de Jesús, Dios te libró del castigo de tus pecados. Eso es increíble. Y los amigos que están conectados o viendo el video, te animo a estudiar las Escrituras y que conozcas el plan de salvación que hay para ti. Dios nos ha salvado.
Esto no se trata de que no viviremos circunstancias difíciles o momentos complejos en nuestras vidas. Algunos están pasando momentos complejos hoy en sus vidas. Tú puedes estar viviendo un momento complejo para tu fe. Pero ¿sabes? Nunca olvidemos lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Nos ha salvado. El que nos haya rescatado no significa que personas no te van a fallar, o que no nos enfermaremos, o que no viviremos desafíos económicos, porque vamos a vivir probablemente todas esas cosas, cada uno de nosotros. Pero sabes, Dios nos va a acompañar en esos caminos. La salvación que Cristo hizo por ti y por mí nos lleva a lo eterno. Nos lleva a aprender a tener una fe obediente a la voluntad de Dios. Porque Él no nos salvó para hacernos mejores personas. Aunque con el tiempo empezamos a hacer las cosas de mejor manera, debido a que hacemos su voluntad y el Espíritu trabaja en nosotros. Sino que se trata de salvación. Se trata de que cuando tú y yo muramos, estaremos con Dios por la eternidad. ¿Lo crees? Porque si es así, desarrollaremos una fe obediente. La gratitud tiene un poder increíble para hacernos personas con una fe obediente. Y el tercer y último punto, la fe obediente se desarrolla al tener una relación con Dios. La fe obediente se desarrolla al tener una relación con Dios. Es imposible confiar en alguien que no conoces. Es vital que para que desarrollemos una fe obediente, construyamos una relación profunda con Dios, íntima. Es solo a través de nuestra búsqueda de conocer a Dios que nuestra fe se desarrolla. Y esto debe ser algo que hacemos de forma intencional, constante, organizadamente. Apartar un tiempo, apartar un lugar especial para estar con Dios. Para derramar tu corazón y para escuchar a Dios principalmente. Leyendo tu Biblia. Pero yéndola inteligentemente para estar dispuesto a obedecerla. Podemos orar durante todo el día, pero necesitamos tiempos especiales con Dios. Si estás orando poco, leyendo poco o estudiando poco tu Biblia, difícilmente vas a desarrollar una fe sólida y menos una fe obediente. Si no estás trabajando en tu relación con Dios, ¿sabes? Dios empieza a diluir en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios empieza a ser menos real para nosotros. Jesús se vuelve casi un personaje casi místico y el cielo es algo como fantasioso. Y lo que sí se vuelve real al desconectarnos de Dios es el mundo. Lo que vemos, lo que tocamos, las distracciones, lo que puedo tener, lo que puedo sentir, el placer, la avaricia. Eso empieza a hacerse real en nuestras vidas cuando nos desconectamos de Dios. Pero cuando volvemos a conectarnos con Dios, ¿sabes? Es increíble. Nuestros ojos empiezan a ver, nuestros oídos empiezan a escuchar y darse cuenta qué es realmente lo importante. Piensa lo siguiente. Si te dijeran hoy que te quedan 6 meses de vida, ¿qué harías? ¿Qué harías? Anótalo. ¿Qué harías? ¿Te pondrías a trabajar más? ¿Empezarías a comprar el último teléfono? ¿El último computador? ¿La ropa de marca? ¿Qué harías con esos 6 meses de vida? ¿Pasarías tiempo con los que amas? Si tienes fe en Dios, buscarías estar lo más cerca posible de Él y tratarías de impactar a los que más amas para que también lleguen ahí. Pensemos en lo eterno para que podamos tener una fe obediente. Busquemos a Dios. Y no solamente con nuestras emociones. Es importante involucrarlas de todas maneras. Pero búscala con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Involucra tu tiempo. Da tiempo para Dios. Que tus oraciones no sean 5 minutos, 10 minutos. Tienen que ser oraciones más profundas. Que tu estudio no sea sacar un pan de vida o leer un versículo. Que sea leer un párrafo por lo menos. Y marca, ¿y qué te quedó? Toma nota de lo que estás aprendiendo. Eso es una relación, lo demás es basura. Es importante. Yo cuántas veces construí una relación con Dios de tan mala calidad, hermanos.
Y vi los frutos de esos. Necesitamos tener una relación con Dios profunda. Y después vemos las consecuencias. Nos volvemos personas que sirven, nos volvemos personas que damos el corazón, que ofrendamos nuestro tiempo, ofrendamos nuestros recursos, que nos conectamos a las reuniones, que preguntamos en qué podemos ayudar, ayudamos a otros, servimos a otros. Pero todo parte de ahí, de relacionarnos con Dios profundamente, y eso se traduce en una fe obediente. Romanos 10:17, versión Dios habla hoy, dice: así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Vayamos pues a Dios con hambre y con sed de Él. Oyendo su mensaje es la única forma de fortalecer nuestra fe. Si sigo haciendo las cosas enfocado solamente en mí, en mis placeres, en mis gustos o en lo que quiero hacer, o que el trabajo me desea todo en mi vida, difícilmente podremos construir una fe obediente. Jeremías 29:11-13. Yo sé que la mayoría de mis hermanos y hermanas lo conocen muy bien. Versión NBI. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Busquemos a Dios de todo corazón. Para comprender que los planes que tiene para ti y para mí son para nuestro bienestar, para darnos un futuro y la esperanza de estar con Él por la eternidad. No se trata de solo bendiciones en esta tierra. No se trata de un esposo, una esposa, hijos, casa, auto. No, se trata de lo eterno. Se trata de una esperanza de estar con Él. Los planes de Él son perfectos. A veces las formas no son como queremos. No se dan en los tiempos que queremos, ni la forma que queremos. Pero el plan es bueno porque Dios es bueno. Y Dios te ama. Y alguien que te ama y que es bueno va a hacer cosas buenas para ti. ¿Lo crees? Porque si lo crees, desarrollarás una fe obediente. Parte invirtiendo tu tiempo, tus recursos en tu relación con Dios. Compra libros para aprender más de la Escritura. Invierte tiempo, invierte un espacio para tener una relación con Dios profunda. Y así podremos desarrollar una fe obediente. Ahora que tomaremos la comunión, recordemos que la vida de Jesús es el claro ejemplo de lo que significa tener una fe obediente. Sin duda, no fue fácil para Jesús estar en la carne y obedecer, pero lo hizo. Y fue obediente hasta el punto de morir en la cruz. Y por favor anoten Filipenses 2:8 y Hebreos 5:8. Y fue por esa obediencia que el plan de Dios triunfó. Y al resucitar Jesús, hoy nos llama a seguir ese mismo camino a través de una fe obediente. Oremos por la comunión. Mi Señor, quiero darte muchas gracias por darnos de tu palabra, por llenarnos de sabiduría, de tu sabiduría. Sabiduría espiritual, la necesitamos. Gracias por Jesús, Señor, porque nuestra obediencia no significaría nada si Él no hubiera venido a morir y resucitar por nosotros. Te oramos que bendigas el pan y el vino que simbolizan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Te amamos, mi Señor, y te oramos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Que para Dios sea toda la gloria. Que tengan una buena tarde.